Imagínate que las personas que te conocen, familia o amigos cercanos a ti, pues se acercan a ti porque ven algo en ti que quieren aprender. ¿Qué sería eso que quieren aprender de ti? Hay algo, hay una habilidad, hay algo en ti que ha impactado a aquellos que están cerca de ti y ellos anhelan decirte, enséñame eso. Quiero aprender esa habilidad. Quiero aprender eso que tú tienes. Por ejemplo, hay personas que son líderes. Tienen una habilidad para liderar, para guiar, para conducir. Y cuando alguien cercano a ese líder lo ve, puede ser familia o amigo, dice, quiero que tú me enseñes cómo ser un líder, cómo tener la habilidad de poder guiar a otros. O quizá alguien de ustedes es un excelente vendedor. Vende de una manera impresionante. Y la persona que está cerca de ti sabe y ve que tú eres un excelente vendedor. Se va a acercar a ti y te va a decir, hey, enséñame cómo lo haces. Quiero aprender cómo tú vendes, porque yo no vendo nada. Y quiero y anhelo aprender. O de repente ven en ti que eres una persona constante, una persona que no se rinde. Sabe seguir, ser perseverante en la vida. Se acercan a ti y te dicen, quiero ser perseverante, quiero aprender de ti cómo ser perseverante. O quizá ven en ti que tú eres una persona emprendedora, sabes emprender cosas y ven eso en ti y te dicen, yo quiero aprender cómo ser un emprendedor, cómo ser una emprendedora. Quiero aprender esas habilidades. ¿Qué sería eso que ven en ti, que alguien se puede acercar a ti y decirte, enséñame eso? Quiero aprender eso de ti. ¿Qué será esa habilidad? Todas estas cosas que hemos mencionado son cosas muy buenas, ¿no? El liderazgo, la comunicación, las ventas, el perseverante, el liderazgo. Todas esas son habilidades muy buenas en la vida, que debemos enseñarlo a otro, que debemos transmitirlo a otro. Pero a veces esas habilidades que son el regalo que Dios te ha dado en la vida, se vuelve el ritmo de tu vida. Lo que la gente ve en ti solamente es esas habilidades, porque eso es lo que estás cultivando y viviendo en tu vida. Y son habilidades que son visibles. Pero ¿qué es realmente lo que deberíamos nosotros anhelar? Que la gente nos pregunte y nos diga, quiero aprender eso de ti. Hace 2000 años, un grupo de judíos se convirtieron en seguidores de Jesús. Caminaron con Jesús y tuvieron la oportunidad de ver en Jesús cómo era el ritmo de vida de él. ¿Cuál era el ritmo de vida? Él tenía muchas habilidades. Basta leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que te van a narrar cómo eran las habilidades de Jesús. Pero si tú lees los evangelios, vas a notar cómo Jesús vivía. ¿Cuál era el ritmo de vida? ¿Qué eran las cosas más importantes de su vida? Eso que impactó a estos judíos que se convierten en seguidores de él y que finalmente se acercan a él para aprender de él ese ritmo de vida que Jesús tenía. Así que el día de hoy vamos a ver varios pasajes para aprender cuál era el ritmo de vida de Jesús. Vamos a comenzar con el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Y dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor,
¿Qué le dicen? Enséñame. Enséñame. ¿A qué? A orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas nos muestra que el estilo de vida de Jesús era la oración. Un día Jesús estaba orando. Y muchas veces en el Evangelio de Lucas vas a encontrar a Jesús orando, igual en los otros evangelios, pero Lucas lo resalta más. Y dice que un día, cuando Jesús estaba orando, estaba rodeado, obviamente, de sus discípulos. Sus discípulos estaban contemplando el ritmo de vida que tenía Jesús, el estilo de vida que tenía Jesús, que era la oración. La oración era de alta prioridad para el Maestro, para el Hijo de Dios. Era algo que era parte de su caminar diario aquí en la tierra. Y eso fue lo que impactó a sus discípulos, tanto así que yo me imagino la escena, Jesús orando en cierto lugar, sus discípulos a su alrededor, callados, contemplando a su maestro cómo está orando y esperando respetuosamente que Jesús termine de orar para hacerle una pregunta y decirle, enséñanos, enséñame a orar. Qué interesante es lo que ellos le piden a Jesús. No le dicen, enséñame a predicar en multitudes. Enséñame cómo se hacen los milagros. Enséñame cómo sacar demonios. Le dice, enséñanos a orar. La oración de Jesús, la vida de oración que tenía Jesús fue tan impactante, tan poderosa, que ellos le piden que le enseñe a ellos a orar. Ahora, no es que estos judíos no sabían orar. Todo judío que nace en la cultura judía, desde niño son instruidos en muchas cosas y una de ellas es la oración. Los maestros judíos enseñaban a la gente a orar. Así que ellos sabían orar, pero su oración a veces se convertía en oraciones que le podemos llamar de paporreta, oraciones que no tenían realmente un tiempo de comunión con Dios. No tenían un tiempo de poder buscar a Dios y derramar su corazón a Dios. Cuando ellos contemplaron a Jesús, su oración de Jesús totalmente diferente de la oración de los religiosos de aquella época. Y eso les impactó. Nunca ellos pidieron a los fariseos y dijeron, enséñanos a orar, a los saduceos, enséñanos a orar. Le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Porque su vida de oración era su estilo de vida de Jesús. Y eso fue lo que impactó tremendamente en la vida de ellos. Ahora, hagámonos la pregunta en esta mañana. ¿Cuál fue el ritmo de oración de Jesús que impactó en sus discípulos? ¿Cómo fue el ritmo de oración de Jesús? ¿Cómo fue el estilo de vida de oración de Jesús? Hoy día vamos a ver algunos aspectos de ese estilo de vida que Jesús tenía al orar. Vamos a ir a Marcos ahora. A Marcos capítulo 1, versículo 35, el segundo evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 35. Y dice lo siguiente. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar, ¿qué? Solitario. Donde se puso a orar. Entonces, ahora Marcos nos está diciendo algo. Marcos nos está mostrando que Jesús está en un determinado lugar y está siendo intencional en ir a un lugar para tener un tiempo con su Padre. Un lugar solitario, un lugar donde no hay interrupción, es un lugar especial donde yo puedo tener un tiempo de comunión con Dios. Y es interesante porque Galilea es el lugar donde se encuentra en este momento. Galilea era un lugar muy poblado, había una población muy densa,
muy grande. Se dice que en una casa podían habitar entre 10 a 20 personas. Imagínate, entre 10 a 20 personas. No me imagino si había un solo baño. Así que cuando hay tantas personas, pues, ¡hey! Hay bulla, hay ruido. Inclusive las calles, las casas eran pegadas. Tú vives acá y probablemente en las casas está lejano. Pero en Galilea era todo cercano, la gente en la calle caminando. Acá salimos y en la calle no hay nadie. Pero en los países de Latinoamérica la gente está ahí caminando. Probablemente Galilea era así. Así que Jesús, sabiendo eso y queriendo tener un tiempo intencional donde nada le interrumpe, ¿qué hace? Muy de madrugada, donde todavía la gente está durmiendo, cuando todavía estaba oscuro, Jesús hace algo intencional. ¿Qué hace para orar? Se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario. Si tú no eres intencional en tu vida de oración, no vas a desarrollar un estilo de vida de oración. No vas a tener un ritmo de vida de oración. Tienes que ser intencional. Tienes que tomar la decisión, voy a llevar una vida de oración. Me voy a levantar, me voy a ir a un lugar que tengo donde nadie me va a interrumpir. Es mi tiempo para orar, es mi tiempo para comunicarme con Dios. Así que el primer punto que Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña a nosotros, hay que ser intencional para desarrollar un estilo de vida de oración. Si no eres intencional, nunca lo vas a tener. Hay gente que dice, uy, yo no oro mucho. Pero ¿eres intencional? ¿Sabes? ¿Defines un lugar para orar? ¿Tienes un tiempo para orar? Si no tienes eso definido, no vas a orar. Si esas cosas no lo haces de manera intencional, no vas a desarrollar un estilo de vida intencional. Ahora, es interesante porque Marcos, cuando narra esto, si tú lees todos los versículos anteriores, Jesús vivió un día sumamente ocupado. Enseñó, sanó a mucha gente enferma, sacó muchos demonios de diferentes personas y terminó el día sumamente agotado. Pero al día siguiente, cuando él estaba agotado, ¿qué hace? Él sigue siendo intencional para orar. Así que siempre nosotros podemos tener una razón para decir, hoy estoy muy cansado para orar. Siempre podemos tener alguna justificación para nosotros. Y es ahí donde tú pierdes la intencionalidad de orar. Y debes hacerlo. Imagínate tener un día como Jesús. Enseñó a multitudes, sanó personas, exorcizó personas con demonios. Parece un día típico tuyo, ¿no? Enseñas, sanas milagrosamente y sacas muchos demonios. Llegas a casa y dices, ¿qué tal? Enseñé, saqué demonios y hice muchos milagros. ¿Cómo está la comida? Ese fue un día normal de Jesús. Pero en medio de su día, Jesús tenía la intención de tener un tiempo especial con su Padre. Y no perder, aunque él estaba exhausto, aunque él estaba agotado, él quería tener un tiempo especial con su Padre. Interesante lo que dice Spurgeon. Vamos a ponerlo acá. Dice, es un poco interesante, quizá un poco fuerte, pero es una realidad. A mí no me importa si oras en la calle o en la iglesia, no lo digo yo, qué bueno. A mí no me importa si oras en la calle o en la iglesia o en el cuarto de las barracas o en la catedral. Pero tu corazón debe hablar con Dios en lo secreto o nunca has orado. Qué tremendo lo que dice Spurgeon. Que la oración como iglesia es buena. La oración en nuestros grupos de vida es excelente. Pero algo vital que el mismo Señor Jesús te enseña a ti y a mí es la oración privada, la oración personal.
tu ritmo de vida, de oración, debe ser intencional para poder realmente cultivarlo en nuestra vida. Ahora, un segundo aspecto del ritmo de vida de oración de Jesús, vamos a verlo en Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12, dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, o sea, el día siguiente, llamó a sus discípulos y ¿qué hizo? Escogió a 12 de ellos, a los que los nombró apóstoles. Antes de seleccionar quiénes iban a ser los apóstoles, los que iban a caminar con él en el ministerio de Jesús, y aún más, los que iban a continuar la tarea, era una decisión clave, era una decisión importante. Antes de tomar una decisión importante, ¿qué hizo Jesús? Tomó un tiempo para orar. Antes de escoger a los 12, él pasó toda la noche orando para consultar con el Padre y poder elegir a los 12. Entonces, algo que nosotros estamos aprendiendo hoy aquí es importante, antes de tomar una decisión, orar. Y no de una manera ligera. Jesús pasó la noche orando. O sea, tomó un tiempo dedicado a la oración para una decisión importante en su vida. Pasó la noche orando. Yo recuerdo un grupo de jóvenes que fue a una iglesia a servir de viaje, estaban sirviendo en una iglesia y lamentablemente 2 jóvenes de ese equipo sufrieron un accidente. Y un accidente que los llevó al hospital y estuvieron en cuidados intensivos, y los doctores decían que su situación era de cuidado. No se sabía cuál iba a ser el resultado. Así que el equipo de jóvenes, al escuchar esa situación, ese diagnóstico tan terrible de sus 2 amigos del equipo, tomaron la decisión de orar 24 horas. No es que todo el equipo estaba orando durante las 24 horas, sino que uno oraba durante un determinado tiempo y luego seguía el otro, y luego seguía el otro, y luego seguía el otro. Estaban haciendo algo de manera constante, rogando y pidiendo por 2 amigos que estaban pasando un momento difícil. No te imaginas el día cuando esos 2 jóvenes salieron del hospital, salieron de cuidados intensivos, ingresaron al lugar donde estaban todos ellos que habían hecho esa cadena de oración y lo vieron ingresar, cómo lo celebraron, cómo los abrazaron, cómo lloraron con ellos y cómo dieron gracias a Dios por la respuesta que Dios había hecho en medio de esa búsqueda intensa. Buscaron con intensidad a Dios. Antes de que tomes una decisión importante en tu vida, busca con intensidad a Dios. Sea la decisión importante para ti, que sea, antes de hacerlo, busca con intensidad a Dios. Ahora, si esa intensidad tú piensas que debes pasar toda la noche y lo quieres hacer y pues pones mucho café a tu lado, pues hazlo. Pero también otra forma que lo puedes hacer es, antes de tomar una decisión, disponte una semana a orar de manera intencional por sabiduría de Dios para esa decisión. O un mes, si es algo sumamente fuerte. Antes de tomar una decisión, Jesús pasó la noche orando. ¿Qué haces cuando tienes que tomar una decisión importante? ¿Qué es lo que haces cuando vas a enfrentar una decisión importante? Jesús nos enseña una forma. Habla conmigo, habla con Dios antes de tomar una decisión importante. Entonces Jesús, 2 formas que estamos viendo. Jesús se apartaba de manera intencional para tener un tiempo con su Padre.
Él lo hacía de manera intencional, tenía un lugar, él iba a un lugar donde nadie lo iba a interrumpir, era su tiempo con su padre. Y segundo, antes de tomar una decisión importante, él hablaba con su padre. Ahora vamos a ver otro aspecto más, Marcos capítulo 6, versículos 45 y 46. Marcos 6, 45 y 46. Dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía, ¿a quién? A la multitud. Había una multitud que lo estaba siguiendo. ¿Sabes por qué? Porque él había alimentado a esa multitud. En unos versículos anteriores habla de cómo Jesús alimentó a los 5,000 de una manera milagrosa, con 5 panes y 2 peces. Alimentó a 5,000. La gente, al ver ese milagro, la gente empezó a seguir y dijeron, no te vamos a dejar a ningún lado. E iban donde él estaba. Jesús estaba presionado en ese momento. ¿Y qué hace? ¿Qué hace en medio de esa presión? Habla con sus discípulos y le dice, suban a la barca, alístenla porque nos vamos a un lugar. Y él mismo se encarga de despedir a la multitud. Y después que se despidió, ¿qué hizo Jesús? Fue a la montaña para orar. Hoy día hemos celebrado la Cena del Señor. Y algo que hoy día podemos recordar es, antes de empezar el Calvario de Jesús, Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, bajo una presión grande. Él sabía que iba a ser traicionado. Él sabía que iba a ser arrestado. Él sabía que iba a ser torturado y finalmente puesto en una cruz, que es una muerte cruel. Pero él sabía algo más, que él iba a tener un momento donde el Padre y el Hijo se iban a separar y donde él iba a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sabía lo que se venía. ¿Y qué hace cuando él está bajo esa presión tan fuerte? Está en Getsemaní. ¿Qué hace ahí? Ora. Busca a Dios en medio de la presión, en medio de estar bajo el fuego. Busca a su Padre. Dice que ora y caen como gotas de sangre. Y aún más. Le dice, pase, si fuera posible, Padre, pase de mí esta copa. Pero él sigue orando y él sigue clamando en medio de ese momento difícil. Él sigue orando. Y él dice, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Cuando estás bajo presión, cuando la vida está complicada, cuando enfrentas circunstancias difíciles en tu vida, es momento de orar. Aun cuando estés quebrado y estés llorando, derrama tus lágrimas delante de Dios. Aun cuando no veas claridad, pero estás bajo mucha presión, es momento de derramar todo lo que hay en tu corazón delante de Dios. Jesús lo hizo. Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña a ser totalmente honesto. Y es ahí donde tú y yo podemos derramar nuestro corazón delante de Dios. Así que Jesús nos enseña a orar cuando estamos bajo mucha presión. Cuando estés bajo mucha presión en la vida. Cuando las cosas no salgan bien. Cuando el trabajo esté escaso. Cuando la salud esté complicada. Cuando la situación en casa no esté bien. Cuando hay presión y cuando sientes que ya no puedes más, es momento de orar. Es momento de derramar todo lo que cargas en Jesús.
Vamos a seguir viendo. Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16. Lucas 5 del 15 al 16. Dice, sin embargo, ahora veamos otra faceta. Dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo. Ante su fama venían multitudes que querían escucharlo. ¿Y para qué? Para que también lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, ¿qué hacía Jesús frente a la fama? ¿Qué hacía Jesús frente a los aplausos? Ante la gente que lo aclama, ¿qué hacía? Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Para orar. Es interesante, y la fama de Jesús, en unos versículos anteriores que lo puedes leer, vas a darte cuenta que Jesús sanó a un leproso. Y la gente al ver ese milagro, porque eso era no solo sanidad, eso era milagro, era algo extraordinario que estaba ocurriendo. La gente se quedó asombrada y empezaron a pasarse la voz. ¿Este Jesús realmente puede ser el Mesías? ¿O qué estarían diciendo el uno y al otro? Pero su fama se extendió. Y en medio de la fama, Jesús, ¿qué escoge? Irse, retirarse para hablar con su Padre. ¿Sabes? Cuando la fama viene, cuando los aplausos, cuando la vida te sonríe y todo te va bien, a veces corremos el riesgo de perder la brújula en la vida. Y eso le pasa a todos, inclusive a pastores. Cuando las cosas te van demasiado bien, es un peligro si tú no tomas el tiempo para retirarte y buscar a tu Dios. Jesús lo hizo. Jesús, en medio de la fama, buscó tener un tiempo con su Padre cuando llegó el éxito. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 15. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo ¿qué? No está diciendo declararlo bandido. No está diciendo declararlo persona no grata en esta ciudad. ¿Qué quieren hacer con él? Declararlo ¿qué? Rey. Se retiró de nuevo a la montaña él solo. Y ya saben lo que Jesús hace en la montaña. Ora. ¿Qué pasa si llegas a un lugar y te dicen, hey, te queremos declarar rey? ¿Por qué te demoras, tú dirías? ¿Por qué te demoras ya? ¿A qué hora? ¿Dónde están los fotógrafos? Instagram, Facebook. Pero ¿qué hacía Jesús? No tomaba la fama, los aplausos, el éxito como algo que lo seducía, y él es el rey. Pero él sabía que no era su momento. Y él pudo mantenerse en el camino de su destino porque dedicó tiempo a hablar con su Padre. Y se retiró de nuevo a la montaña él solo. Jesús nos enseña a orar cuando las cosas van bien. No solamente cuando estás bajo presión, sino también cuando las cosas te van bien. Hoy tengo un mejor trabajo, mejor ingreso, ya me he mudado a otro lugar mejor, las cosas están yendo bien. Puedes perder la brújula si te desconectas de Dios en medio del éxito. Ten mucho cuidado. Es un terreno sumamente peligroso. Cuando todo te vaya bien,
es el momento de irte solas y arrodillarte delante de Dios y darle gracias a Él por todo lo que te está sucediendo. Decirle gracias porque lo que tengo y por lo que estoy experimentando es una bendición que viene de ti. No es lo que yo he logrado, es lo que tú me estás dando. Lo estoy disfrutando gracias a ti. Y así no pierdes realmente el equilibrio en la vida. Te retiras para orar. Jesús nos enseña a orar cuando las cosas van bien. Van bien las cosas en tu trabajo, en tu familia, en tu economía. Excelente. Pero busca al Señor. No pierdas ese ritmo de oración en ninguna circunstancia de tu vida. Ahora, hay algo que tú necesitas saber. Y yo quisiera que hoy día tú te lleves eso. Está en Juan capítulo 17, una de las oraciones de Jesús más larga. Juan capítulo 17, versículo 20. Y Jesús dice, no ruego solo por estos. Está hablando por sus discípulos. No ruego, no estoy solo orando. Jesús tenía un estilo de vida de oración. Y en su vida de oración, Él oraba por otros. Y Él oraba por sus discípulos a quienes Él amaba. Y Él intercedía y oraba por ellos. Pero Él dice, no oro solo por ellos. No ruego solo por ellos. Ruego también, quiero que notes esto, ruego también por los que han de creer en mí. Y eso es futuro. Los que un día van a creer en mí. Voy a orar por los que un día van a creer en mí. Jesús, antes de ir rumbo a la crucifixión, estuvo orando por todos los que iban a creer en Él en un futuro. Quiere decir que Él oró por ti, Él oró por mí. ¿Entiendes eso? Jesús oró por ti. Jesús oraba por sus discípulos para que su fe no flaqueara. Jesús oró por ellos para que no cayeran ante la tentación. Jesús oró para que ellos cuando caigan sean levantados. Jesús oró para que permanezcan firmes en su caminar con Dios. Jesús oró por nosotros. ¿Qué mejor intercesor que tener a Jesús como el intercesor de nosotros? Él oró. Ese fue su ritmo de oración, su vida de oración, su estilo de oración. Ahora, frente al ritmo de oración de Jesús, la pregunta es, ¿cómo es tu ritmo de oración? ¿Cómo es tu estilo de oración? Déjame tomar agua para responderte. Muchas personas con las que he conversado sobre la oración me dicen que su oración es la siguiente. Oro antes de salir al trabajo. Señor, cuídame. Oro antes de comer. Señor, gracias. Oro antes de dormir. Gracias por el día. ¿Tienes vida de oración? Sí, eso hago. Es como un esposo que está casado con su esposa por 10 años y me dice que se comunica con su esposa, pero su esposa me dice no se comunica con él. Yo le digo, ¿qué pasa? Y el esposo dice que cuando se levanta le dice buenos días. Cuando llega a la casa le dice que hay de comer. Y cuando llega a la noche le dice buenas noches. ¿Eso es todo lo que hablas? Eso no es comunicación, eso es algo pobre en la comunicación, ¿no es cierto? Así hacemos con Dios. Así hacemos con Dios. Y no es que está mal orar cuando vas antes de salir al trabajo. No estoy diciendo eso, que está mal. Está bien. No está mal que ores por tus alimentos. No está mal que ores antes de dormir. Pero la vida de oración es abrir tu corazón a Él. Cuando tú abres tu corazón a alguien, tú vas a contar todas las cosas que hay dentro de ti. Tú vas a derramar en otra persona, en este caso Dios, tus sueños, tus preocupaciones, tus victorias, tus fallas, tus luchas,
tus ilusiones. Eso no es para 2 minutos. Eso es para comunicarte con Dios. Y Dios anhela y te espera cada día que tú te retires intencionalmente para hablar con Él. Dios espera que tú seas intencional en tu comunión con Dios a través de la oración. Dios espera que cuando estés bajo presión, tú lo busques a Él. Tú te desahogues primeramente con Él que con otra persona. Dios espera que cuando las cosas te van bien, tú lo busques a Él y le des gracias. Dios espera que antes que tomes una decisión, tú consultes con el Creador para que te guíe con su amor y con su sabiduría. Dios te está esperando cada día para que tú lo busques a Él. Ora en el ritmo de Jesús. Intencionalmente. No, si sale oración, oro. Nunca va a salir. Tienes que ser intencional. Buscar un lugar, un tiempo, hablar con las personas en casa. Este es mi tiempo, no me interrumpan. Antes de una decisión, ora. Bajo presión, ora. Y cuando todo va bien, ora. Intencionalmente, antes de una decisión, bajo presión y cuando todo te va bien. Quizá hoy dices, pero yo no soy como Jesús. ¿Cómo yo me voy a comparar a Él? ¿No? Miremos lo que dice Hebreos 10, versículo 19 al 22. Me encanta este pasaje. Dice, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos, te incluye a ti, me incluye a mí, porque somos cristianos, somos seguidores de Jesús. ¿Qué tenemos? Hay que saber lo que tenemos. ¿Quieres saber qué tienes? Dice, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Jesús, a través de su sacrificio, que hoy día lo hemos celebrado, a través de Él es el que te da acceso a la presencia de Dios. Es a través de Jesús que tú puedes ahora entrar y hablar con Dios. El lugar santísimo en el Antiguo Testamento era el lugar donde estaba la misma presencia de Dios. Así que cuando tú le dices a alguien, hey, por favor, ora, porque tú sí puedes hablar con Dios, yo no, estoy muy lejos. Dios, Jesús, ¿qué te ha dado? Te ha dado acceso. Dice, tienes libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahí dice, así que pastores. Pastores nomás, ¿no? Así que misioneros nomás. Así que hermanos guapos. No, una broma. Dice, así que hermanos, involucra a todos. Todos. A los que recién han creído y a los que tienen años en la fe. A los que caminan con Dios y a los que todavía están caminando así. Dios nos ha dado acceso a todos. Jesús murió en la cruz para darte acceso a la presencia de Dios. Qué tremendo lo que tenemos. Y no nos damos cuenta lo que tenemos. El acceso para entrar a la misma presencia del Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, su sacrificio, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios que ahora te hace una invitación. Es lógico. Si tienes el acceso, ¿qué te dice ahora? Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero. Acércate. No hay nada que te impida que tú te puedas acercar a la presencia de Dios. Jesús ya te dio el acceso. Tienes el acceso. Así que el autor de Hebreos te dice, acércate en oración y disfruta de la presencia de Dios. Hubo un compositor cristiano que creó un himno antiguo, quizá algunas personas saben, se llama Dulce Oración.
Dulce oración es el himno que compuso ese autor cristiano de este himno. Y en parte de este himno él dice: al trono excelso de bondad, está hablando, tengo ingreso al trono de la gracia de Dios, al trono de la bondad de Dios, tú llevarás mi petición a Dios. Gracias a Cristo es que tu oración llega a Dios. No es por ti, no es porque tú haces lindas oraciones, es gracias a Cristo, es que tu oración entra a la presencia de Dios. Ora en el ritmo de Jesús, intencionalmente, sé intencional en esta semana, antes de tomar decisión, ora, toma un tiempo para orar y bajo mucha presión, busca a Dios, derrama tus lágrimas con Él. Y cuando todo te va bien, no dejes de orar. Búscalo en oración. Cuando todo te va bien, búscalo en oración. Una mujer que es conocida por ser una mujer de oración, una vez le preguntaron: ¿qué ganas orando regularmente? Y ella volteó y los miró y le dijo: bueno, realmente casi no gano nada, pero pierdo mucho. Toda la gente se quedó: ¿cómo que pierdes mucho? Sí, pierdo el orgullo, pierdo la envidia, pierdo la lujuria, pierdo el deseo de la tentación, pierdo el tener el deseo de avaricia, el deseo de codicia. Cuando estás en la presencia de Dios, Dios va a obrar en tu corazón para transformarte a la semejanza de Jesucristo. Y ese es el anhelo y el corazón de Dios que te espera cada día, que desarrolles un ritmo de oración. ¿Te imaginas un día que llegue tu hijo o tu hija y te diga: papá, mamá, enséñame a orar? Enséñame a orar. O un amigo o una amiga se acerquen a ti y te diga: enséñame a orar. Porque ven en ti un estilo de vida de oración. Pongámonos de pie. No quiero que hoy día salgas de aquí sintiéndote culpable por tu vida de oración, que quizá es débil, que quizá es como la que describí hace un momento, de horas antes de los alimentos y al día. La idea no es que te lleves carga ni culpa. Todos los que estamos acá, todos fallamos, nos levantamos y caminamos. Todos. Y hoy día Jesús nos está invitando a cultivar algo precioso, a cultivar la oración como un estilo de vida. Inclina tu rostro y cierra los ojos y busca al Señor en este momento. Ahí en el lugar que estás, habla con Dios. Ahí en el lugar que estás, dile al Señor cómo es el ritmo de oración que tú tienes. Y dile: Dios, hoy día quiero empezar a llevar una vida de oración intencional. Quiero aprender que cuando tenga que tomar una decisión, al primero que busque sea a ti, Señor. Que cuando me encuentre bajo mucha presión, yo te busque en oración y derrame todo mi clamor a ti. Que cuando las cosas me vayan bien en la vida, yo te agradezca por todas las cosas buenas que tú me das. Ahí en el lugar que estás, habla con Dios. Este es un momento especial para que tú hables con el Señor y le digas: Dios, quiero salir de aquí, pero comprometido contigo, y con tu gracia y con tu ayuda y con tu favor. Voy a cultivar una vida de oración más profunda. Una vida de oración donde gracias a Jesús puedo entrar a la misma presencia de Dios. Habla con Dios.
Díselo, tú con tu boca, díselo en este momento. Habla con Él, dile lo que hay en tu corazón. Dile que nada te interrumpa. No pienses en la persona que está atrás, al costado tuyo. Búscalo en este momento a Él. Clama a tu Dios. Padre que estás en los cielos, hoy estamos delante de ti, Señor. Delante de tu santa presencia. Hemos abierto tu palabra y hemos visto la vida maravillosa de Jesucristo. Hemos visto su estilo de vida de oración. Y yo sé que tú esto hoy día nos has enseñado, no para que salgamos de aquí con vergüenza o con culpabilidad, sino inspirados para cultivar una vida de oración más profunda. Una vida de oración más constante. Obra en cada uno de nosotros para que cuando alguien nos vea nos pueda decir: hey, enséñame cómo tú oras. No porque decimos bonitas palabras, sino porque somos honestos en nuestra búsqueda de oración a ti, Señor. Padre, obra en los padres que están aquí presentes. Obra en las mamás que están aquí presentes. Conviértelos en hombres de oración, mujeres de oración. Obra, Padre, en los jóvenes, que sean jóvenes de oración, Padre Santo. Que nadie salga de aquí sin entender que la oración es un privilegio y es una bendición hermosa. Bendícenos, Señor. Obra en tu iglesia. Obra en cada vida hoy, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.